La Iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, presenta. ¿Ha determinado el Dios Todopoderoso una alimentación especial para sus hijos? ¿O se puede comer de todo, como dicen muchos? Para dar respuesta a estas preguntas, necesitamos escudriñar las Sagradas Escrituras y así de esa manera encontrar la verdad. No nos olvidemos que el Dios Todopoderoso es un ser que no cambia. De esa manera, todo lo que está establecido en su santa palabra tiene vigencia por siempre. Vamos a ver lo que dice en Levítico capítulo 11, versículos 46 y 47. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Aquí tenemos la expresión del Altísimo, que nos dice que hay animales que se pueden comer y animales que no se pueden comer. Tal vez le parezca extraño a usted esto, porque en la actualidad las iglesias enseñan que no hay ningún problema, que usted puede comer cualquier animal. Posiblemente usted ha escuchado que se dice que esta es la ley de Moisés. Debe entender usted en primer lugar que Moisés no tenía ninguna ley, que si aparece en las Sagradas Escrituras la expresión ley de Moisés, es porque Moisés fue el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel, y por eso el pueblo de Israel se acostumbró a decirle la ley de Moisés. Y para que usted se convenza de que esta determinación no fue de Moisés, leamos lo que dice allí mismo en el capítulo 11 de Levítico, en sus versos 1 y 2. Habló el Eterno a Moisés y a Aarón, diciéndoles: Hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Vemos entonces que fue una determinación del Eterno. No fue un invento de Moisés, como dicen algunos, sino que fue una ley del Señor. Y esta ley no era nueva. Lo que ocurre es que el pueblo de Israel había estado 430 años en Egipto. De esos 430 años, estuvo 400 en esclavitud, habiendo olvidado esta ley que Dios había establecido con anterioridad. ¿Por qué le digo que la había establecido con anterioridad? Porque muchos siglos atrás ya el Señor había hablado de animales limpios y animales inmundos. Leamos en Génesis capítulo 7, versículos 1 y 2. Dijo luego el Eterno a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque aquí he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Aquí lo que observamos es que antes del diluvio ya se hablaba, ya el Señor hablaba de animales limpios y de animales inmundos. Fue Él quien determinó que habían animales que se debían comer y animales que no se debían comer. Pero muchos dicen la ley de Moisés. Moisés vivió muchos siglos después. El diluvio ocurrió aproximadamente el año 1600 después que Dios creó a Adán. Mientras que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto aproximadamente en los años 2500 a 2600. Estamos hablando que había una diferencia de aproximadamente 1000 años. Entonces, estamos hablando
que el Eterno ya había determinado que habían animales inmundos y animales limpios unos 1000 años antes de ordenarle a Moisés y al pueblo esta ley. Vemos claramente entonces que Dios estableció desde la antigüedad que debían comerse algunos animales y otros no debían comerse. Pero ¿cuáles son los animales que debían comerse y cuáles no debían comerse? En Deuteronomio capítulo 14 versículos 3 al 18 encontramos una lista de los animales que se pueden comer y de los animales que no se pueden comer, y además encontramos las características. Vamos a leerlo. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ídice, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuña que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida: camello, liebre y conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, os será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Aquí el Señor hace una breve lista de los animales terrestres que se pueden comer y los que no se deben comer, y para generalizar nos dice las características que deben tener estos animales. Dice que se deben comer aquellos que tienen hendidura de 2 uñas y que rumien, es decir, los animales que tienen la pezuña partida y que remasquen, entre los cuales pues vemos en la lista que está el buey, está la oveja, está la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ídice, el antílope, el carnero montés y todos aquellos que tengan pezuña hendida y que rumien. Y luego el Señor también nos da una breve lista acerca de los animales que no se deben comer, y pone de ejemplos el camello, la liebre y el conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, es decir, no tienen pezuña partida. Luego nos dice que tampoco se pueden comer los que, teniendo pezuña partida, no rumian, y pone de ejemplo el cerdo. Estos animales que no reúnen las 2 características, el Señor dice que son inmundos, que no deben comerse. Además, el Señor también nos habla de los animales acuáticos. En el mismo capítulo 14 de Deuteronomio, versículos 9 y 10, nos dice: de todo lo que está en el agua, de estos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama. Mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Vemos entonces que el Señor establece que solamente podemos comer los peces que tienen aletas y escamas. Por lo tanto, no se puede comer ningún animal que haya en las aguas, en los mares y en los ríos que no tengan estas 2 características. Usted conoce varios animales que no tienen estas características. Por ejemplo, el cangrejo, el pulpo, la jaiba, el camarón, la langosta, etc. Todos estos animales son inmundos, según lo establece el Señor aquí en su sagrada palabra. Continúa diciendo en los versículos 11 al 18: toda ave limpia podréis comer, y estas son las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán, según sus especies, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña,
la garza según su especie, la bubía y el murciélago. Vemos aquí pues una lista de las aves que no se deben comer. Entonces nosotros podemos analizar y encontramos que todos los que son rapaces no se pueden comer, y tampoco aquellas aves que viven en las lagunas, como la garza, como la cigüeña, como el somormujo, el pelícano, como el pato y otros que viven en las lagunas, que viven en los lagos. Estos no se pueden comer. Vimos que Dios prohíbe comer animales terrestres que no tengan las dos características, que son pezuña hendida y que rumien. Por eso quedan involucrados también otros animales, que aquí también se especifican. Vamos a ver lo que dice en Levítico 11, versículo 27. Y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Podemos ver aquí que el que anda sobre sus garras no tiene la característica de pezuña hendida. Por ejemplo, el perro, el león, el gato, no tienen pezuña hendida, no tienen pezuña partida ni tampoco rumian. Por eso quedan descartados como animales que se pueden comer. Dice en el verso 29 del mismo capítulo 11: Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana, según su especie. Y agrega en el verso 30: el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Puede usted observar que se mencionan algunos animales nada más, no se extiende, no se hace una lista completa, porque aquí se menciona el cocodrilo y el lagarto, la lagartija, que son animales de la misma especie del garrobo, por ejemplo. Por lo tanto, si no se come la lagartija, tampoco se debe comer el garrobo. Vamos a leer también, aquí mismo en Levítico capítulo 11, los versículos 41 y 42. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el techo y todo lo que anda sobre cuatro o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. Sabemos que los reptiles son las víboras, son las culebras, se arrastran sobre su pecho. Estos no deben comerse. Hay algunos que se identifican como seguidores o como siervos de Dios han leído estos textos, pero siempre buscando el pretexto, no quieren obedecer a Dios y se alimentan con estos animales también. Podría estarse preguntando usted, ¿y por qué estas personas, si han leído estos textos, continúan comiendo estos animales? Pues porque no están dispuestos a obedecer. Lógicamente que siempre buscan pretextos, y entre los pretextos que buscan, pues encontramos algunos textos. Por ejemplo, vamos a leer en el Evangelio según Mateo capítulo 15, versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Este texto es muy usado para decir que no importa qué coma la persona, porque no se va a contaminar con lo que coma, porque lo que entra a la boca, como dice aquí el texto, no contamina, sino lo que sale de la boca. Sigue diciendo en los versos 17 y 18: ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Si solo leemos estos dos versos, usted podría decir, no, es verdad, puedo comer todo, porque no me va a contaminar nada. Esto indicaría que Dios ha cambiado, que primero dijo que algunos animales eran inmundos, que no debían comerse, y ahora está diciendo que debe comerse. Entraría en contradicción entonces cuando él mismo dice que él no cambia, pero aquí estaría cambiando. Pues vea usted que no es que haya cambiado el Señor, ni que quiera decir esto, que hay que comer animales inmundos, porque no se trataba de eso.
Si leemos todo el texto, puede usted comprender que no se refería a animales inmundos, sino que se refería a algo diferente. Leamos ahí mismo en el capítulo 15, versículo 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué era lo que le estaban criticando a Jesucristo? Que sus discípulos no se lavaban las manos cuando comían. Esa era la crítica. Por eso Jesucristo dijo que no importaba, pues, porque no se puede contaminar nadie porque coma con las manos sucias. Y lo ratifica él mismo cuando dice en el verso 20, de ahí mismo, capítulo 15, versículo 20: Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, como puede usted comprobar, no se estaba hablando ahí de comer animales inmundos, se está hablando ahí de comer con las manos sin lavar. Preguntémonos, ¿qué le va a ocurrir al transgresor de esta ley del Señor? Dice en Levítico capítulo 11, versículo 43 y 44. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy el Eterno vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Dice que la persona que come estos animales se contamina. Y Dios quiere un pueblo santo, un pueblo sin contaminación, un pueblo sin mancha. Nos dice también que tiene una paga para aquel que no obedezca este mandamiento. Leámoslo en Isaías capítulo 66, versículo 17. Los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice el Eterno. Dice que van a ser exterminados aquellos que coman carne de cerdo o cualquier otra abominación o ratón. Los va a eliminar el Señor. ¿Cuándo? No ahora. Ahora muchos se solazan diciendo que la carne de cerdo es deliciosa. Sí, porque el pecado le es sabroso al humano. Le pregunto a usted, ¿cree usted en el Señor? Si cree, absténgase de comer lo que el mundo tiene como alimentación. Coma lo que el Señor le permita comer.